Ahora sí, nuestro bloque de salud. Juan Carlos Niebro, como siempre, con un especialista. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, María Jesús? Buenos días y bienvenida nuevamente a TV Perú Salud. Hoy día con un tema muy interesante. Buenos días a ustedes que están en casa. ¿Sabe usted que mañana, día 9 de febrero, a nivel mundial se va a celebrar por primera vez el Día de la Epilepsia o el Día Mundial de la Epilepsia, de conmemorar conocimientos sobre epilepsia? Y dentro de los 138 países que van a participar de esto, obviamente que el Perú también va a estar ahí, porque hay cifras que son alarmantes. A nivel mundial se sabe que aproximadamente hay 65 millones, a ver si no me dejo equivocar, 65 millones de personas que sufren de epilepsia. El 80% de ellas están en países en vía de desarrollo como el de nosotros. Y por lo menos en nuestro país hablamos de 165.000 personas que la sufren. Así que informémonos sobre epilepsia. ¿Quién mejor que Caroline Malamud, ¿no? Bien difícil, sí. Malamud. Muchas gracias. Ella es neurofisióloga, neuróloga, y gracias por estar acá con un tema tan interesante. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Caroline, yo quería empezar con un tema, con un dato que nos proporcionaban que era realmente alarmante. A ustedes que están en casa y pensamos que eso no ocurre ya en la actualidad, pero en el año 95, en una localidad en Estados Unidos, cuando evaluaron a los padres de familia de un salón de clase, de compañeros de salón de clase, los padres de familia les referían que el niño con epilepsia no era una buena influencia para sus hijos en el propio salón de clase. Para los compañeritos. Para los compañeritos. Es increíble que hace 10 años atrás se siga pensando de esta manera. Sí, todavía, lamentablemente, todavía se sigue pensando así en algunos países. Incluso hay un dato interesante, en algunos países del Oriente el matrimonio con personas con epilepsia está prohibido, o sea, está prohibido casarse si sufres de epilepsia. Y esto yo creo que es por desconocimiento, ¿no? Totalmente, ¿no? Porque otro dato para que la gente sepa y ¿qué tanto nos deberíamos de informar? Dicen, en el año 70, en Estados Unidos, en muchos restaurantes, cines, teatros, centros recreacionales, espacios públicos, estaba restringido el ingreso de personas con epilepsia. Sí. ¿En nuestro país cómo vamos? En nuestro país yo espero que vayamos un poco mejor, ¿no? Yo creo que estamos tratando de ser inclusivos en los colegios, en las universidades y en los centros de labores hacia las personas con epilepsia y sobre todo conocer que es una enfermedad crónica que no es transmisible, que o sea, no se contagia por ninguna parte, ¿no? Y que lo que debemos hacer de todas maneras es ayudar a la persona cuando tiene una crisis epiléptica en el momento, ¿no? Que esa crisis va a has hablado de pasar. uno de los grandes mitos, ¿no? ¿La epilepsia se contagia? No, eso hay que hacerlo y totalmente tajante. No se contagia la epilepsia. No, ¿Por qué produce la epilepsia? ¿Cómo aparece? En realidad, el 60% de casos de pacientes con epilepsia no conocemos la causa, ¿no? Esa es, digamos, la gran mayoría de causa no conocida. Hay un porcentaje pequeño, que es el 15% aproximadamente, que es una epilepsia genéticamente determinada, es decir, determinada por la familia, ¿no? Si el abuelo tenía o el padre tenía, tenemos más probabilidad de hacer epilepsia. Y la tercera causa de epilepsia es la epilepsia adquirida, digamos, por algún trauma, por algún golpe que nos haya generado, digamos, algún tipo de lesión a nivel cerebral, un daño cerebral, que nos genere que esta parte que se dañó empiece a descargar anormalmente. Otro de los mitos, y los vamos enumerando, mito número 2, muchos piensan que la epilepsia es una enfermedad de niños. Sí y no, es decir, sí hay muchos tipos de epilepsia que pueden debutar cuando uno es niño, ¿no? En pequeños, pero también hay epilepsias que se llaman epilepsias tardías, es decir, las epilepsias cuyo diagnóstico se hace después de los 25, 30 años. ¿No? O sea, también existe la posibilidad. Y otro de los grandes mitos es que para que una persona tenga epilepsia solamente tiene que manifestar esas sacudidas, esas contracturas. Él sí es epilepsia. Pero no necesariamente la epilepsia es exclusivamente sacudidas. No, no necesariamente. Las crisis epilépticas son de muchos tipos, ¿no? ¿Cómo damos cuenta? Las más conocidas, por ejemplo, son las tónico-clónicas generalizadas, que son aquellas grandes en las que el paciente se sacude y uno lo ve, ¿no? Pero luego tenemos las epilepsias de tipo ausencia, el típico niño que está en el colegio y se queda mirando a la nada, ¿no? Pero no necesariamente tiene que perder el tono y tener movimientos. Que se pierde en el tiempo y de repente observa algo y se queda ahí. Y se queda ahí como nubladito un tiempo y luego regresa. Sí, claro. Entonces, hay muchos tipos de crisis epilépticas y no necesariamente todas tienen que venir, digamos, con la parte del movimiento, con la parte tónico-clónica. Y de acuerdo al tipo de crisis es que corresponde el tratamiento, ¿cómo hacen ustedes? Claro, básicamente sí. Las crisis se clasifican por su forma, digamos, en focales y generalizadas, ¿no? Focales es cuando una parte del cerebro es la que descarga
Y generalizadas es cuando, digamos, descarga todo el cerebro se sincroniza y empieza la descarga anormal. Entonces, dependiendo del tipo de crisis, el arsenal terapéutico varía, ¿no? Muchas personas, y eso también a nivel de otro mito, no dejan que las personas con epilepsia hagan su vida normal, no limitan. ¿Una persona puede hacer su vida normal teniendo epilepsia? Una persona con epilepsia bien controlada, que ya no tiene crisis, puede hacer su vida completamente normal, puede hacer sus actividades como cualquier otra persona. En el momento de una crisis, que de repente es lo más traumático para la gente que está alrededor, la primera pregunta es, ¿se tiene que luchar contra la crisis? ¿Tengo que agarrarlo, empujarlo y no, para sujetarlo? Nada. No, para nada. Lo primero que yo creo que uno tiene que saber y que hacer es no asustarse, ¿no? Por más aparatosa que se vea la crisis, la mayoría de las crisis terminan solas antes de los 5 minutos. Entonces, si, digamos, no estamos ante alguien médico o alguien paramédico que nos pueda ayudar en ese momento, lo primero que hay que hacer es pedir ayuda, llamar a los bomberos o a alguien que pueda ayudarnos. Lo segundo que debemos hacer es no asustarnos, dejar que la crisis termine sola, tratar de, si estamos en un lugar, por ejemplo, esta mesa, retirar todo lo que pueda ocasionarle daño al paciente, porque el paciente está moviéndose y la se puede golpear. Y mucha época se decía, hay que poner algo en la boca, muerda un lapicero. No hay que poner absolutamente nada en la boca, porque cuando el paciente está en la fase tónico-clónica, él va a contraer los músculos muy, muy fuerte. Entonces, si uno trata de meterle algo en la boca, tú corres el riesgo mismo de que uno mismo o sea, meterle algo en la boca, tú te puedes herir. Entonces, no es la idea meterle nada en la boca. Una vez que la crisis ha terminado, hay que colocarlo de costado, de tal forma que si hay alguna secreción que ha salido durante la crisis, ¿no? O de repente a veces los pacientes vomitan después de la crisis, estas secreciones no regresen a la vía aérea y el paciente no se aspire, ¿no? Entonces, dejarlo de costado y dejarlo descansar, porque después de una crisis probablemente el paciente vaya a dormir, porque es un desgaste de energía muy grande, ¿no? Y eso es bueno celebrar a partir de la fecha, los 9 de febrero, a poder conmemorar esto, ¿no? En realidad no son los 9 de febrero, es el segundo lunes de febrero. Ah, qué bueno. Es el segundo lunes de febrero. Este año, que es el primer año, ha caído el 9 de febrero, ¿no? Pero... Muchas gracias, de verdad, Caroline. De verdad, muy interesante hablar sobre epilepsia. Y usted que está en casa, no se olvide, la epilepsia es un tema de no discriminación. A cualquiera nos podría tocar y hay tratamiento. Y si usted sospecha que un familiar la tiene, puede acudir a un neurólogo. Nos vemos la próxima semana. Vamos a un corte y regresamos con el noticiero. Chao.